pastor y el único pastor que reconoce se llama Jesús. Yo soy el buen pastor. La Biblia habla de apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. El Nuevo Testamento habla de un solo pastor y es Jesús. No habla ni siquiera del varón. Sin embargo, habla de Rebeca como pastora. Sin embargo, habla de mujeres que andaban pastoreando los rebaños y que llegaron. Habla de Rebeca cuando el pozo de Jacob. Habla de las mujeres que eran las hijas de Jetro, que estaban pastoreando y que cuando llegaron al pozo estaban abusando de ellas. Hablan de mujeres pastoras. Pero en el Nuevo Testamento no habla de ningún hombre pastor. Hola. Bienvenidos. El tema de hoy es: ¿pueden las mujeres ser pastoras de una congregación? Veamos qué dicen las Escrituras acerca de este tema tan controversial entre cristianos. Leamos las Escrituras en Isaías 3. Juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. El capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío. Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon del pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Aunque Débora era jueza en el Antiguo Testamento, ella era la única mujer de 13 jueces. Aunque Hulda era profetisa en el Antiguo Testamento, ella era la única mujer de docenas de profetas varones. La idea de la mujer con autoridad sobre el hombre en el Antiguo Testamento se ve como algo negativo. Isaías 3, 8-12. Los que fueron colocados sobre la parte de la alabanza eran hombres. Primera de Crónicas 6, 31-47. Los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. En esa lista ninguno era mujer. Ahora bien, el motivo de este video jamás será con la intención de humillar, de subyugar o de maltratar a la mujer. La mujer debe tratarse como a vaso más frágil. Aún así hay que decir las cosas como son. Los defensores de las pastoras dicen que como Dios usó a mujeres en el Antiguo Testamento, así Dios puede usar a mujeres en el día de hoy. Sin embargo, esto no es lo que plantea la palabra de Dios. La Biblia respalda la igualdad de valor y dignidad entre hombres y mujeres. Gálatas 3, 28. Incluso, es el mismo Dios quien ordena a los esposos a vivir sabiamente con sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Primera de Pedro 3:7. La labor de la mujer es ser ayuda idónea. En el momento que la mujer fue creada, Dios dejó muy claro la labor que iba a desempeñar, el ser ayuda idónea. Nunca dijo que tendría que esforzarse para ocupar el puesto que se le había asignado al hombre. Por otro lado, el ser ayuda idónea no es despreciar el valor que tiene una mujer. El texto hace la aclaración de que Eva fue engañada e hizo caer en transgresión a Adán. La cita está en Génesis 3. Por esa razón Pablo instruye que no enseñe al hombre. En la actualidad se puede ver el feminismo luchando por ser igual al hombre en derechos y oportunidades de igualdad, pero en la vida cristiana hay un orden. Cuando Pablo dice porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Qué hará una pastora casada? ¿Dejará el pastorado o seguirá en desobediencia con Dios?
El contexto es en general, por eso no solo a las casadas, ni mucho menos a un grupo de mujeres en particular, como muchos afirman que Pablo solo se dirigió a las mujeres de Efeso porque se portaban mal en las iglesias, y no es así. Él dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Hebreos 13:18 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es decir, si un hombre aplica este versículo bíblico a su vida, tendría que obedecer y sujetarse a una mujer pastora. Y eso sería también ir en contra de lo que Colosenses 3:18 dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer, y que Dios es la cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11:3. Entonces, ¿todavía crees que estos versículos fueron escritos por puro machismo? ¿Acaso la Biblia no es escrita e inspirada por Dios? Tal vez crees en la inerrancia de las Escrituras solo cuando te conviene. Pero la palabra de Dios es veraz e infalible. Por esa razón, el apóstol Pablo es muy claro al decir que Primera de Timoteo 2:12 tiene como fundamento el orden de la creación. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Primera de Timoteo 2:13. De hecho, el ser ayuda idónea es complementar aquellas cosas que al hombre le hacen falta para poder lograr un objetivo. Pues es maravillosa la forma en la que Dios creó a la mujer, dotándola de habilidades que el hombre, ni con todo esfuerzo del mundo, podría conseguir. Entonces, esas habilidades de ayuda idónea, una mujer no solo puede aplicarlas en su hogar, sino también dentro de la iglesia, proveyendo así una gran ayuda en el ministerio de su pastor. Si te fijas bien, Pablo no solo le prohíbe a la mujer ejercer dominio y autoridad sobre el hombre, sino que también deja muy claro cuál es la labor que debe ejercer dentro de la congregación. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2:4-5. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres. Todos los autores de los 39 libros del Antiguo Testamento eran hombres. Los 12 apóstoles escogidos por Jesús eran hombres. Pero aquí viene lo mejor. Débora. La preferida de los que defienden el pastorado femenino. Débora, el cuarto juez. Primera de Jueces 4:1-3, el ciclo comienza otra vez, apostasía, servidumbre y suplicación. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán, el cual reinó en Jase, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Al ver la desviación continua hacia la desobediencia hace que uno esté cada vez menos confiado en el hombre, pero más y más impresionado con la misericordia y gracia de Dios. A pesar de que Israel continuaba olvidándose de él continuó trabajando con ellos. Dios amaba a Israel demasiado como para que se fueran por su propio camino. Puede haber ocasiones cuando deseamos que Dios nos deje solamente solos, pero al final estamos agradecidos por su trato continuo para con nosotros. Aun cuando Dios trata con alguien de esta manera, puede tomar algo de tiempo para que su corazón devuelva en arrepentimiento hacia Él. Le tomó a Israel 20 años de servidumbre antes de que clamaran a Jehová. Jabín rey de Canaán, Dios utilizó a un opresor totalmente diferente esta vez.
Dios puede y hará el uso de cualquier cosa para tomar nuestra atención para mantenernos a raya con su voluntad. Jueces 4, 4-5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Algunos consideran inesperado que Dios levantara a una mujer como profetisa. Pero el Nuevo Testamento pone en claro que Dios también da a las mujeres el don de la profecía, y ellas lo deben de practicar de una forma apropiada. Podemos ver eso en 1 Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Bien Lapidot, su esposo, parece que no tenía nada que ver en el gobierno. Pero en el original griego también se puede traducir como la esposa de Lapidot, siendo la mujer de Lapidot. La Biblia nos habla de otras profetisas, María, Éxodo 15:20, Hulda ya mencionada anteriormente, Segunda de Reyes 22:14. Ana, Lucas 2:36. Y las 4 hijas de Felipe, Hechos 21, 8-9. De 1 Corintios 11:5 vemos que el elemento esencial para el ministerio de una mujer como profetisa en la iglesia primitiva era su clara sumisión al liderazgo del hombre en la iglesia, evidenciado al utilizar ella el velo. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, córtese también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. En la iglesia del Nuevo Testamento, una mujer debía de utilizar sus dones en el contexto del orden establecido por los líderes de la iglesia, de la misma manera que el don de cada quien. Esto siempre es posible porque el don de la profecía nunca abruma a aquel que lo recibe. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, 1 Corintios 14:32. Débora gobernaba en aquel tiempo a Israel, y más personas consideran inesperado que Dios levantara a una mujer para ser juez, una Zafat, un líder heroico para Israel. Débora fue una mujer grandemente utilizada por Dios, y ella también era una mujer que respetaba a las personas que Dios ponía en autoridad sobre ella, notablemente, Barak. El asunto, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, no es si las mujeres pueden ser utilizadas de una gran manera por Dios. Por supuesto que se puede. El asunto es de liderazgo, responsabilidad final y autoridad, y Dios le ha dado estas responsabilidades al hombre, tanto en el hogar como en la iglesia. Las mujeres pueden ser usadas grandemente por Dios, pero debe ser bajo el liderazgo de la autoridad del hombre en la iglesia. Las razones no tienen nada que ver con alguna noción de superioridad del hombre, ni machismo. Tienen que ver con el orden ordenado por Dios, 1 Corintios 11:3. A la luz del orden de la creación de Dios, 1 Corintios 11, 8-9. A la luz de la presencia de los ángeles que observan, 1 Corintios 11:10, y a la luz de la naturaleza de la caída, 1 Timoteo 2:14. Las razones tampoco tienen nada que ver con cualquier noción o sugerencia de la inferioridad de la mujer. Jesús estaba bajo el liderazgo y autoridad de su Padre, Juan 5:19, sin ser inferior en ninguna manera, Juan 1:1 y Juan 10:30. Los hijos de Israel subían a ella a juicio. A menudo se asume que se le permitía a Débora tener el liderazgo porque los hombres fracasaban en tomar la posición. Mientras que después veremos que Barak no parece ser todo lo que debiera ser, no se nos indica que él fracasó en hacer algo que Dios le dijo que hiciera, tomar el liderazgo. Su prominencia implica una falta de hombres calificados y con voluntad. Pero esto no puede ser tenido sino como una implicación, no como algo que está especificado en el texto. Véase más bien como un propósito de Dios. Jueces 4, 6-7, Débora llama a Barak con un mensaje de Dios. Y ella envió a llamar a Barak hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos.
Y ella envió a llamar a Barak. Débora nunca creyó que Dios la llamó a que ella sola liberara a Israel. Ella se dio cuenta que Dios haría la mayor parte de la obra por medio de Barak. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel? El uso de esta frase sugiere que Débora simplemente confirmó algo que el Señor ya le había hablado a Barak. Dios a menudo trae confirmación cuando Él nos habla a nosotros, especialmente cuando creemos que lo que Él quiere que hagamos afectará a otras personas. Jueces 4, 8-10, Barak solamente dirigirá si Débora les acompaña. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Si tú fueres conmigo, yo iré. No pareció poco sabio de Barak el pedir a Débora que fuera con él. Pero el hecho de que él lo demandara muestra que él confiaba más en la relación de Débora con Dios que en su propia relación con Dios. Barak prefería la inspiración de la presencia de Débora de la invisible pero certera ayuda del Dios Todopoderoso. Él es mencionado en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe, pero su fe estaba puesta en la influencia de Débora con Dios, en lugar de la suya. Así él se perdió la corona de aquel gran día de victoria. Él es famoso por su fe, Hebreos 11, 32-33, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, y aún así aquí él mostró algo de incredulidad. Seamos fieles en la debilidad, aunque débil en la fe. Mas no será tuya la gloria. Debido a esto, Barak no sería aquel que personalmente derrotaría a Sísara, el comandante del ejército de Jabín, sino una mujer sería la que lo derrotaría. Esperaríamos que esto se cumpliera con Débora, pero esta profecía será cumplida de una manera inesperada. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon del pueblo mío, Isaías 3, 8-12. En conclusión, no existe registro de mujeres dirigiendo la iglesia. Y además, como dicen algunos defensores del pastorado femenino, que Jesús jamás prohibió a las mujeres pastorear. Y si él no lo dijo, ¿por qué se debería creer en el discurso machista de Pablo? También, dicen muchos que en el Antiguo Testamento sí aparece la palabra pastora. Esto, haciendo referencia a Raquel en Génesis 29, 9 donde dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Pero lo cierto es que una iglesia que se encuentre liderada por una pastora, es una aberración terrible. Porque, no solo atenta contra la prohibición de enseñar y pastorear, sino también contra la obediencia y sujeción ordenada por Dios mismo. Hasta aquí el video de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Gracias por ver el video.